Muchas gracias, Melissa. Y bueno, agradecer la presencia de Fabián y de Gustavo. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar y más que nada dialogar acerca de estos dos proyectos que, si bien es cierto, eh, parecieran ser dos proyectos más de los tantos que puede haber presentado este gobierno en Perú, pero que trascienden en la medida que el primero, el 2682-2021, entre otras cosas, y lo que preocupa bastante, es que podría decirse que sataniza la labor de los árbitros en Perú, solo por el hecho de ser árbitros en contrataciones del Estado y pretende emular o vincular el rol de un árbitro en contratación estatal al de un funcionario o servidor público. En el desarrollo de la presentación del día de hoy vamos a eh, conversar y tener las opiniones y visiones, tanto nacionales como internacionales, de nuestros dignos panelistas, y podríamos decir que ante este proyecto es una situación que genera mucha controversia. Y por otro lado, el 2736-2022 aparece o se presenta el 27 de julio de este año, a modo de pie de página y como comentario adicional, un día antes de las fiestas patrias de Perú, se pretende dejar de lado eh, la jurisdicción que tienen los árbitros en contrataciones del Estado con un proyecto de ley, esta jurisdicción que está regulada en nuestra Constitución, para administrar justicia por parte de los árbitros, la pretenden dejar sin efecto y dicen, ahora todas las controversias se van a ver en el Poder Judicial, y si hubiera un arbitraje, si fuera la decisión ir a un arbitraje, tendría que haber un informe por, por el cual se motive por qué razón es necesario ir a un arbitraje y no al Poder Judicial, sobre texto que el arbitraje o que el Poder Judicial va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más célere y no va a haber corrupción. ¿Hasta qué punto esto podría significar también eh, una crónica de una muerte anunciada del arbitraje? Y en el proyecto anterior podríamos decir, en este país se ha planteado una cacería de árbitros. Sobre esto, nuestros amigos y colegas, Gustavo y Fabián, eh, van a dar algunas impresiones. Eh, Gustavo, y Fabián, sí estamos conectados, ¿verdad? Aquí estamos, sí, señor. Ok. Sí, gracias, Luis. Bien, entonces, estimado Gustavo, te consulto teniendo en cuenta este contexto. Eh, ¿Cómo ves el rol del arbitraje frente a la justicia ordinaria? ¿Podrían entenderse que son competencias, son complementarios? Dicho sea de paso, en tu rol, que obviamente con toda la experiencia en arbitraje por allá, por Colombia y a nivel internacional, ¿qué percepción tienes al respecto en esta discusión entre el arbitraje y el Poder Judicial frente a la solución de controversias? Pues muchas gracias, Luis Enrique. Un saludo más a Fabián, quien nos acompaña. Yo le diría, yo creo que lo único, o más bien, lo primero que uno tendría que pensar es que no podemos llegar a contemplar que lo uno y lo otro sean competencia. Yo creo que desde la creación de la figura del arbitraje y la creación de la figura del rol del árbitro, este fue pensado inicialmente para ayudar en la descongestión de la justicia. Investir a un privado con la capacidad de administrar justicia durante un término específico con el fin de descongestionar tantas dificultades y obstáculos que se encuentra cuando alguien intenta acudir al Poder Judicial.
antes de entrar aquí charlábamos un poco sobre cómo es el tema de la justicia en los distintos países. Yo les comentaba, en el mío es, en Colombia específicamente, acudir al juez ordinario es complejo. Aquí hablamos de acceso en la justicia y en la Constitución Política de Colombia se habla de acceso en la justicia, por allá hay un artículo, y yo creo que la pregunta que nos tendríamos que formular es ¿qué es el acceso a la justicia? El acceso a la justicia es tener la capacidad de ir y radicar una demanda, porque si es así, pues es muy sencillo. Y yo no creo, yo creo que el espíritu del acceso, cuando hablamos del acceso a la justicia, lo que entendemos cuando se habla de doctrina, el espíritu y de jurisprudencia y de la norma, el espíritu del legislador, del doctrinante, ¿cuál era? Pues era que las personas tuvieran la capacidad de resolver una controversia oportunamente. Y eso en una circunstancia normal, frente al juez únicamente, pues resulta muy difícil. Y no por hablar mal de la justicia, creo que la justicia hace mucho con los pocos recursos que tiene y con las pocas posibilidades económicas que puede tener. Hay que ver nada más cómo se vieron, no sé, supongo que somos unos países tan similares que yo asumo que yo les cuento, lo que yo cuento puede sonar además muy familiar, pero hace unos años con el inicio de la pandemia, unos de los más afectados eran los jueces, tenían que suspender términos, a diferencia de ellos, los centros privados de arbitraje como el de la Cámara de Comercio de Bogotá, el que yo tengo el honor de liderar, pues al contrario, teníamos, era la oportunidad de mostrarle al usuario que nosotros sí no nos deteníamos. Entonces, frente a todas esas vicisitudes, yo creo que difícilmente y equivocadamente más bien uno debería hablar no debería hablar de competencias, sino que debería hablar de figuras complementarias. El arbitraje está para ser complementario al juez y el arbitraje está únicamente cuando las partes han querido salirse de la órbita del juez. En todo lo demás, es el juez el que debe entrar a resolver la controversia. Y solo para dejar claro el punto, estimado Gustavo, el tema del arbitraje en Colombia es, las controversias en contrataciones del Estado son facultativas o son obligatorias. El audio está. Sí, perdón, todavía pasa. Facultativas completamente, increíble, 2 años después haciendo webinars y uno todavía se le queda el audio apagado. Completamente facultativas. Las partes tienen la voluntad de decidir al momento de suscribir la cláusula compromisoria, al momento de suscribir el contrato o al momento de irse a un compromiso, decidir si quieren acudir al juez o quieren salirse de la órbita del juez a irse a la justicia arbitral. Es decir, las partes lo deciden, no se lo impone, pero es que uno no podría llegar a pensar, Luis Enrique, que a uno le deban imponer o el juez o el árbitro. A uno no se lo pueden imponer, a las partes no se lo pueden imponer, sin importar si sean privadas o públicas. Eso no debería tener absolutamente nada que ver. Son las partes las que deben decidir conforme a unos criterios objetivos y claros qué prefieren, irse al juez o irse al árbitro. Y ya. Correcto, correcto. Muchas gracias, Gustavo. En, en esa línea, estimado Fabián, a quien también extiendo mi saludo y agradezco por participar en este panel, ¿podrías decirnos, en tu experiencia, cuáles son los beneficios de que las controversias se vean en arbitraje y no en el Poder Judicial? Sí, muchas gracias a Luis Enrique por la invitación. Gustavo, también es un gusto estar compartiendo este panel contigo. Yo había preparado un par de slides para ir guiando un poco la discusión. Estás habilitado para compartir, creo yo. Ahora vamos a ver un segundo. Perfecto. Se ve ahí Sí, solo colócale en modo ¿La compartir ven pantalla. ahí? Estamos viendo un texto en Word, estamos viendo tu Ahora pantalla de sí. fondo. Sí. Me disculpas ahora. La primerita que proyectaste, esa está en tus diapositivas. Y ahora solo voy a cambiar de pantalla.
Ahí estamos. Ahí está. Ahorita la ponemos en... Presentación. Ok. Perfecto. Solo, pues, a manera de protocolo, iniciar que el conversatorio aquí y mis opiniones y mi presentación son ajenas a mi firma, a mi estudio. Así que todo lo que hable, pues, son puramente apreciaciones personales. Así que regresando a tu pregunta, Luis Enrique, contrario a lo que muestran las iniciativas de ley por las cuales hoy estamos aquí reunidos, las exposiciones de motivos especialmente, realmente uno de los beneficios del arbitraje es que tiene un potencial para resolver las disputas de forma más rápida. Si bien ha sido una crítica en los últimos años que en ocasiones pareciera excesivo el trámite y la cantidad de meses o incluso años en los que se desarrolla un arbitraje, realmente la mayoría de las veces y en mi experiencia no es por culpa del sistema o culpa del procedimiento, sino muchas veces son las mismas partes que de igual manera podría pasar en el Poder Judicial, han diseñado un procedimiento que lleva, que puede llevar a que el proceso sea un poco más largo, pero realmente no es el sistema el que lo puede cargar o el que lo hace que este se desarrolle en un plazo más rápido. Por el contrario, definitivamente hay ocasiones en las que, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, algunos reglamentos de arbitraje que han sido modificados muy recientemente contemplan procedimientos aún más expeditos que permiten que la controversia, por la naturaleza de la misma, se lleve incluso de una forma más rápida, acortando los plazos, acortando plazos especialmente en la presentación de las pruebas. Entonces te podría decir que como número uno, el potencial para la celeridad es definitivamente uno de los beneficios y sigue siendo uno de los beneficios. Una de las críticas, por ejemplo, a veces que se le hace en contraposición al Poder Judicial es de que, por ejemplo, no exista alguna medida célera o alguna medida cautelar rápida que puedan iniciar las partes para poder resolver alguna controversia inmediata. Se creó la figura del árbitro de emergencia. Tenemos ahí un typo. Que precisamente lo que sucede es que se conforma este árbitro para poder resolver una medida de urgencia previo a la iniciación de un arbitraje. Yo tuve un caso hace un par de años en donde precisamente había una carta de crédito que se iba a cobrar con una parte estatal y era inminente. Entonces, habían discusiones sobre un incumplimiento de contrato y la entidad estatal estaba a punto de cobrar una carta de crédito. En este caso, el contratista inicia un procedimiento de un árbitro de emergencia y se logra en cuestión de una semana y media parar la ejecución de la carta de crédito. Entonces vemos que realmente esto es una de las herramientas que ofrecen reglamentos de arbitraje novedosos y nuevos que sin duda son de mucha utilidad para las partes. El tema de la independencia es otro tema y aquí lo pongo entre signos de interrogación, pero es uno de los temas que realmente sigue teniendo también como punto a favor
hay muchos trabajos continuos de mejores prácticas para poder ir haciendo un check and balance ahí de la independencia de los árbitros, pero creo que es un tema que a pesar de las críticas sigue siendo muy importante en el arbitraje. Luego tenemos la flexibilidad. Y este es un tema, por ejemplo, a nivel internacional. En nuestros países, usualmente, y aquí hago referencia específicamente a la fase de la prueba en el arbitraje. Nosotros en Latinoamérica venimos de tradición de procesos civiles en donde el desahogo de la prueba pues realmente no implica un tiempo muy amplio dentro del procedimiento. Pero, por ejemplo, en el caso en Estados Unidos, en donde hay una tradición, en donde el discovery es, por ejemplo, una fase muy robusta y donde hay muchos recursos invertidos, el tema de la flexibilidad creo que es un tema que para muchas partes americanas y con una tradición de este proceso de discovery es muy importante porque te permite reducir los tiempos del desahogo de prueba de forma considerable y que las partes puedan elegir procesos mucho más cortos y mucho más celeros. Lo que mencionaba al inicio, existen muchos esfuerzos para acelerar el proceso, por ejemplo, a nivel internacional y en controversias inversionista-Estado, las nuevas reglas del CIADI, que han tenido, el arbitraje en el CIADI ha tenido mucha crítica recientemente por la cantidad de tiempo que duran. Creó una nueva figura para procesos expeditos en donde se reduce considerablemente el tiempo, en donde pone plazos muy cortos para las partes para la presentación de sus escritos, etcétera. Yo creo que, si no me equivoco, en un plazo de 120 días puede haber una importante parte del procedimiento culminada para ciertos casos que así lo ameriten. Solo un tema siguiente que se ha criticado a veces del arbitraje es el tema más en el arbitraje con entidades del Estado, el tema de la publicidad o en contraposición de la secretividad. Hay muchos esfuerzos ahora para que los arbitrajes y las decisiones sean públicas. Existen presunciones a favor de la publicidad. Sí, esta es una de las preocupaciones, por ejemplo, de los estados en particular y de los diputados al momento de crear estas reglas. Muchos de los nuevos reglamentos tienen presunciones en pro de la publicidad, que obviamente, salvo acuerdo en contrario de las partes, porque el principio de la libertad de las partes siempre rige, se va a publicar el laudo. Y por último, tenemos también que la Comisión de Arbitraje y de Métodos Alternativos de Resolución de la CCI emitió hace un par de años un informe sobre los estados, entidades estatales y arbitrajes de la CCI, en donde también hace importantes comentarios. Por ejemplo, en esa fecha, en el reglamento que se estaba discutiendo en el 2019, hubo importantes cambios que beneficiaron al procedimiento arbitral cuando existen partes estatales, por ejemplo, cláusulas antiguas que no hayan tenido una selección de la sede del arbitraje, por ejemplo, entra una recomendación para que la Corte de Arbitraje de la CCI busque específicamente sedes neutrales que protejan también, por ejemplo, no solo a la parte estatal, sino a la otra parte, pensando específicamente en
en arbitrajes en donde hay una parte estatal involucrada. Entonces, lo dejo ahí y creo que hay muchos más elementos que benefician la resolución de controversias y menos realmente críticas. Críticas tenemos por ambas vías, pero creo que los esfuerzos se han ido haciendo para que más y más se vayan resolviendo todos estos puntos en los que potencialmente pueda haber una crítica. Ok, Fabián, te agradezco la intervención. Y retomando con Gustavo, siendo los arbitrajes, entiendo, existiendo esta facultatividad a modo de antecedente en Perú, es obligatorio las controversias que surjan con el Estado en contratación estatal, es obligatorio que las partes vayan a arbitrar. Y esto es algo que ha venido funcionando no de ayer, es una decisión que se tomó en su momento, hace varios años, y todas las controversias de por sí se ven en arbitraje. A modo de antecedente, Perú celebra un contrato, el Tratado de Libre Comercio, y como requisito para que se celebre este Tratado de Libre Comercio, veían a un poder judicial que no es nada en contra del Poder Judicial, pero se hizo un estudio con Seriajus, una comisión, y llegaron a la conclusión que las controversias en el Poder Judicial se resolvían en muchos años. Entonces, Estados Unidos en este TLC dijo, necesitamos que se implemente una normativa con la finalidad de que permita tener acceso a justicia de forma rápida, y es por eso que se da un proyecto de ley, el decreto legislativo 1071, que promueve el arbitraje. Luego viene el arbitraje en contratación estatal. Entonces, esto en el 2008, más o menos, si la memoria no me falla. Entonces, con este antecedente es que surge la idea de que todos los arbitrajes en contratación estatal o todas las controversias en contratación estatal son obligatorios. Y al día de hoy, las controversias en contratación estatal ya no se, con este proyecto de ley, aquí en Perú, ya no se verían en arbitraje, sino se verían en el Poder Judicial, lo cual no deja de ser una posibilidad o una opción. En Colombia, estimado Gustavo, ¿cómo se desarrollan las controversias en contratación estatal? Pues no, lo primero que hay que decir es un poco como lo señalaba en la intervención anterior, es absolutamente facultativo. Es decir, aquí no hay una obligatoriedad ni para acudir o desechar el arbitraje, prescindir de él, así como tampoco la hay para adelantarlo. Es decir, las partes en la cláusula compromisoria o en el compromiso, si es que así lo han determinado, deciden cuál camino elegir, el uno o el otro. Obviamente, analizando cada una de las situaciones particulares. Yo le pongo simplemente un ejemplo, una controversia de caso de infraestructura pública, es decir, la construcción de una vía, la construcción de un puente, o más bien un conflicto suscitado en la construcción de una vía, en la construcción de un puente, que ha tenido una controversia, la hemos medido directamente, tiene una duración aproximada de 18 meses. Entre 17 y 18 meses se encuentran las partes una resolución de la controversia utilizando un mecanismo arbitral. Si usted eso mismo lo pone en paralelo con la justicia ordinaria, va a encontrar que una situación exactamente parecida o exactamente igual, más bien, va a tener una resolución ya no en 18 meses, súmele a eso un par de añitos, 14 años, 14 años. Nada más dura una sola instancia, 4 años. Y aquí, obviamente, seguramente en Perú, reitero, tendremos legislaciones muy similares. Debemos estar por las mismas fechas o por los mismos términos. Súmele a eso, Luis Enrique, súmele a eso. Una instancia, 2 instancias, un recurso extraordinario, la insistencia del recurso extraordinario. Aquí hay algo que se llama la acción de tutela. Nuevamente la insistencia para que la Corte Constitucional, que es el órgano
asumiría uno el órgano de cierre, lo revise, pero después llega otro, es decir, uno siente que esto nunca se termina. Y eso hace que el procedimiento entonces no dure los 18 meses que usted cuenta en el arbitraje, sino que vaya a consultar términos de arriba de los 16, 15, 16, 17 años. Obviamente, cuando una entidad analiza una situación de este estilo y tiene que tomar una decisión inmediata, ¿me voy al juez o me voy al árbitro? Pues obviamente lo primero que va a consultar y que va a considerar es el costo que tiene adelantar el procedimiento. Y ahí el arbitraje entra perdiendo, por supuesto, porque es una justicia con costo diferente a la justicia ordinaria. Pero eso es a lo que yo hablo de la estrechez de visión que uno no podría nunca tener cuando gerencia o cuando depende, maneja recursos de origen público, los recursos del Estado, los recursos del distrito, los recursos de la nación, de una ciudad. Pues obviamente hay que tener un análisis gerencial y entender qué le conviene más a la ciudadanía y qué le conviene a usted más como administrador y como ejecutor de la obra. El procedimiento que dura 18 años sin pagar un peso, o el procedimiento que tiene una ejecución rápida de 18, la controversia que tiene una ejecución rápida de 18 meses, pagando, sí, pagando, pero usted está pagando por dos cosas, está pagando por tiempo y por especialidad. Usted está pagando porque la controversia se la resuelvan en realidad las personas que conocen, que saben, pero además de eso usted está pagando por resolver rápidamente el conflicto. Y uno no puede partir de la base de la controversia decir, no, pues es que yo si pago, si esto se acaba rápido me toca pagar. No, porque entonces eso quiere decir que usted de entrada hizo las cosas mal y que usted al comienzo, cuando ejecutó el contrato, cuando lo desarrolló, cuando lo suscribió, ya sabía que estaba incumpliendo. Entonces todo eso, Luis Enrique y Fabián, nos permite entender que la visión gerencial es la que no nos debe limitar y la que nos debe dar el camino. Y no por no pagar plata, no erogar recursos dinerarios, quiere decir que estoy actuando mejor o peor. De pronto, hacerlo implica una resolución más rápida y eso haría finalmente un gerente. Y pensemos en el gerente de una empresa, gran empresa privada. Imagínense la empresa privada más grande y más poderosa que pueda haber en el Perú y empiece a pensar ¿qué haría ese gerente? Él quiere resolver rápidamente la controversia. Ese es el mundo de los empresarios, el mundo empresarial. El mundo empresarial no depende de controversias de 14 años. Eso déjeselo a los abogados, pero nunca a los empresarios. Y si esta es la justicia de los empresarios, pues imaginémonos cómo resolvería la controversia el empresario. Y el empresario seguramente va a optar por el arbitraje y no va a tener esa visión cortoplacista y estrecha de, no, es que invierto plata, más bien me espero los 14 años. Sí, totalmente de acuerdo, estimado Gustavo. En este análisis tan objetivo, a modo de criterio objetivo que haces de tener 18 meses en una controversia, en un arbitraje, frente a 18 años en el Poder Judicial, donde lamentablemente, teniendo situaciones similares, por ejemplo, en Perú, yo me pregunto hasta qué punto, así como en Colombia, los jueces ordinarios tienen la especialidad o el expertise o la experiencia o las capacitaciones que les exigen a los árbitros en contrataciones del Estado. Por ejemplo, aquí en Perú, para arbitrar en contrataciones del Estado como árbitro único o presidente, te piden tener especializaciones en arbitraje, contrataciones, derecho administrativo, y eventualmente hay una subespecialidad que es el tema de obras o infraestructura. Frente a un poder judicial, y si es que esto se llegara a aprobar, en capacitaciones, no necesariamente tienen estas capacitaciones y no necesariamente tienen la experiencia en obra pública, lo que va a traer como consecuencia que requieran de un perito. Entonces, el traer un informe pericial es un costo adicional. Que, ojo, en la visión objetiva de que hasta qué punto un poder judicial resulta siendo gratuito, no es tan gratuito porque la logística que se necesita para implementar un poder judicial viene del Estado y el Estado somos todos los que financiamos el Estado con nuestros impuestos. Entonces, indirectamente hablando, creemos y decimos, ok, el poder judicial es gratis frente a los costos de un arbitraje, pero implementar la logística personal, capacitaciones, es un costo adicional, muebles, ambientes, de juzgados especializados en obra pública es un costo que al Estado peruano, al menos, sería bastante alto. Que, por ejemplo, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal o el nuevo Código Procesal Laboral, vinieron estos costos adicionales. Entonces, frente a esta situación, yo creo que también ameritaría hacer un análisis de costo-beneficio, como tú bien lo has hecho, estimado Gustavo,
y hasta qué punto en costo-beneficio y resultaría siendo viable trasladar estas controversias que ya se ven en el arbitraje o que se ven en el arbitraje para que se vean en el Poder Judicial con el ánimo que sea eficiente, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Es un muy buen ejemplo en el que planteaste. 18 meses frente a 18 años. Esperemos que mejore. Es que imagínese si usted tiene imagínese algo que le pase, un conflicto que le ocurra hoy. Imagíneselo resolviéndolo en 18 años. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros en 18 años? Ni siquiera sabemos, es mucho tiempo. Eso no tiene, es decir, se ha perdido cualquier elemento de oportunidad, de temporalidad, cualquier elemento de esos ya estaría finiquitado en esa época. Sí, totalmente de acuerdo. Y solo agregando algo ahí, Luis Enrique, claro que sí, Fabián. otro tema que los poderes, pues los estados tienen que también ponerse a pensar es, y esto pasa en muchos países de Latinoamérica, a veces el poder judicial no está muy contento con el poder ejecutivo. Entonces, incluso en esos casos en los que el Poder Judicial puede no resolver muy a favor de una empresa estatal, creo que vemos ahí que puede haber un conflicto, que el mismo Estado podría tener un interés incluso de que se lleve ante otro foro independiente, imparcial, como debería ser el Poder Judicial, pero, por ejemplo, se ha visto en Latinoamérica en donde el Poder Judicial realmente no está alineado con el Poder Ejecutivo y existen casos de resoluciones en donde no son muy amigables con ellos y de repente en un arbitraje, pues las cosas podrían haber sido distintas. Sí, claro. El tema de independencia, ¿no? Bajo la tesis de que el Poder Judicial es independiente al gobierno, al Estado en sí, se entendería que no debería haber mayor vinculación en ese sentido, por la propia autonomía de los magistrados. En esa línea, mi estimado Fabián, tu visión y queda claro, obviamente, la experiencia que tienes en el estudio, que no tiene nada, es una visión personal, la que estamos conversando el día de hoy. Tu visión internacional, ¿cuál sería el rol en relación al rol de las cortes judiciales en este tipo de controversias vinculadas al arbitraje internacional? Pues realmente la intervención de las cortes en este caso debieran ser muy limitadas, como en cualquier arbitraje, pues la tradición del arbitraje, lo cual está reflejado en todas las leyes nacionales, muchas de las cuales vienen de la ley modelo de arbitraje comercial de la CENUDMI y esta debe ser una actuación limitada. El rol que usualmente han tenido las cortes en el arbitraje principalmente, y lo mencionaba Gustavo, creo yo, hace unos momentos lo mencionábamos, y es la anulación de los laudos, pero no entendiéndose como una segunda instancia, sino una anulación en donde existen requisitos muy específicos, usualmente basados en debido proceso, porque pues al final el arbitraje internacional, el arbitraje en general, nacional como internacional, no pretende venir a ser un proceso oscuro o secreto en donde no se respeta el derecho de las partes, sino que si existe una violación al debido proceso, que es usualmente la razón de ser de todas estas causales de nulidad, va a haber una instancia en la que de forma muy específica se va a poder atacar el laudo que emitió un tribunal arbitral. Esto lo vemos también, por ejemplo, a nivel internacional con la Convención de Nueva York,
en la ejecución y reconocimiento de los laudos, en donde podemos tener algún tipo de defensas al momento de que se ejecute o reconozca un laudo, que como sabemos el tribunal arbitral no tiene ese poder, sí necesita de ese jus imperium que las leyes nacionales han otorgado a sus cortes para que puedan llevar, por ejemplo, en el caso nacional o en Perú, que lleven el laudo arbitral y lo vayan a ejecutar a las cortes nacionales porque una de las partes no pagó, o si estamos frente a un arbitraje internacional, pues que se haya emitido, qué sé yo, en México y se necesite ir a Colombia o a poder ejecutarlo, vamos a necesitar de las cortes y de repente ahí en la ejecución también puedan haber algunas otras defensas que las partes puedan hacer valer muy limitadas para poder defenderse de la ejecución si de repente hubo un vicio en el arbitraje. De esta misma manera también podemos ver que si bien hablábamos un poco a los árbitros de emergencia, que son estas figuras que nos pueden dar un poquito de agilidad y esa celeridad que estamos buscando en preservar algún derecho, en el caso en que una de las partes se niegue a cumplirla, definitivamente también, como en el caso de la ejecución, tendríamos que ir ante una corte para poder ejecutar esta medida. Así que vemos ahí que esta es otra de las instancias en las que una corte nacional puede intervenir. Y también para irnos un poquito más también al nivel internacional y en el caso, por ejemplo, de controversias entre inversionistas y Estado, tenemos el sistema, por ejemplo, del CIADI, en donde aquí realmente, y aquí vemos el arbitraje internacional bastante independiente de las cortes, porque aquí no tenemos un caso en donde, por ejemplo, si se quiere buscar una anulación, el sistema CIA es como se denomina self-contained, que dentro de su mismo sistema tiene mecanismos dentro de los cuales se crea un comité ad hoc independiente y ese mismo comité es el que mira la impugnación que de conformidad con las reglas se llama anulación y no nos vamos a las cortes para impugnarlo. Entonces aquí vemos un sistema todavía más aún en donde se está tratando de crear un sistema independiente fuera de las cortes en donde todo se mantenga a través del arbitraje y como las partes así lo pactaron, que realmente la intención que se ve ahí y como mencionaba Gustavo es voluntariamente no quieren irse a las cortes, sino quieren que un panel, un tribunal no relacionado con el Poder Judicial local resuelva la controversia e incluso resuelva cualquier tipo de impugnación que pueda surgir luego de haberse emitido el laudo. Así que la conclusión es que es limitado y vemos que incluso en algunos sistemas hay, si podríamos llamarlo un rechazo también a que incluso una revisión o alguna anulación la lleve una corte de un estado local. Correcto, Fabián. Estimado Gustavo, haciendo siempre un comparativo con Colombia, que es un país hermano, y que en regulaciones y normativas siempre vamos como que de la mano. El tema del origen o de la naturaleza jurídica del arbitraje, y también te lo comento a ti, Fabián, aquí en Perú existe, bueno, tenemos una constitución, el artículo 139 le otorga la potestad de administrar justicia, o lo que se conoce como jurisdicción, a los jueces ordinarios, jueces militares, y a los árbitros. Este artículo, el 139, fue desarrollado por el Tribunal Constitucional y sale una sentencia muy conocida, que es la sentencia Cantuaria-Salaverry, donde se desarrolla la jurisdicción de los árbitros
es una jurisdicción de manera restringida, por así decirlo, porque en comparación a la jurisdicción del Poder Judicial, los jueces tienen coercio, tienen coacción, sin embargo, los árbitros no tienen coercio, no tienen coacción, pero sí tienen la potestad de administrar justicia, de resolver una controversia. Es así que este proyecto de ley que les comentaba inicialmente, el 2682-2021, busca tipificar el rol del árbitro, o sea, para poder ser sancionado penalmente. Entonces, bueno, he escrito algunos artículos y yo tal vez estoy siendo extremo y digo, aquí en Perú se estaría tratando o se estaría proyectando hacer una cacería de árbitros por el solo hecho de ser árbitro. Hoy con ese proyecto, si estuviera aprobado, esperemos que eso no pase, eres plausible de que sea sancionado penalmente, incluso se comete el error de emular a un árbitro que ve contrataciones del Estado como un funcionario o un servidor público. En esta pregunta, yo se las traslado tanto a Gustavo y a Fabián. Gustavo, ¿cómo es el tema, cómo se ha regulado el tema tanto de la naturaleza jurídica de los árbitros y en el tema penal? ¿Hay algún proyecto? ¿Está vigente algo por Colombia? No, en lo absoluto. Es decir, la primera pregunta que uno se tendría que formular ahí es, ¿y cuál es el delito que cometieron? Porque si a mí me van a sancionar bajo una causa penal, lo primero que me tienen que comprobar es que cometió un delito. Mínimo principio de la presunción de inocencia, ¿cierto? Y el árbitro, ¿por qué resultaría entonces condenado penalmente? ¿Por administrar justicia? Pues es que no tendría como mucho sentido, porque aquí lo que hay es lo que usted señaló, Luis Enrique, al comienzo, una facultad a partir de la ley, la que dice, de hecho, a partir de la Constitución, que dice los privados tendrán la capacidad de administrar justicia en ciertos procedimientos, desarrollado después por una ley posterior que dice el árbitro tiene la facultad de administrar temporalmente justicia desde el momento que asume competencia hasta que expide el laudo, punto, no más. Pero más allá de empezar uno a considerar la posibilidad de que el árbitro sea sancionado o perseguido, digamos, penalmente, pues yo creo que hace que una cacería de árbitros, como usted bien lo indica, pero es que además lo que haría es que yo para qué quiero ser árbitro, entonces ya no me interesa esa facultad de administrar justicia, porque entonces cuando lo administro, eso es como el árbitro cuando va al bar, entonces si tiene la facultad de equivocarse y ahí lo puede además corregir, es decir, estaríamos trasladándole al árbitro una responsabilidad que no tendría por qué tenerla, porque entonces me tendría que devolver a lo primero que dije, ¿y cuál fue el delito que cometió? ¿Cuál fue el delito que cometió? Si alguien cometió un delito como cualquier ciudadano, entiéndase árbitro, no árbitro, lo que sea, salvo que tenga una jurisdicción especial, pues tendrá que ser cuestionado y sancionado por el delito que cometió. Pero por el hecho de ser árbitro, no. ¿Por qué? Porque laudó en contra de los intereses de una parte, entonces van a adelantar una investigación penal contra él. Eso carece de total sentido y eso definitivamente sería algo que ahuyentaría no solo al arbitraje, sino que a los árbitros, porque entonces los buenos van a terminar diciendo, yo no quiero, no me interesa, porque yo no voy a correr el riesgo de por tomar una decisión con base jurídica y sustentada y con mis convicciones, voy a terminar después encausado penalmente. Eso no creo que tenga mucho sentido. Sí, Gustavo. En realidad me quedo con la frase, es sancionarte por ejercer un rol de administrar justicia. Es increíble, ¿no? Entonces, si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con lo que resolviste, hay un código penal por el cual yo puedo iniciar una acción penal en tu contra. Eso es una locura, ¿no? Entonces, toda la independencia. Es que además, Luis Enrique, iniciar una acción penal en contra de alguien es muy sencillo. Es decir, aquí alguna vez en Colombia había un debate de por qué los ministros de Estado no salían de las grandes empresas privadas. Es decir, si yo quiero el mejor ministro de Hacienda, pues sáquelo de Hacienda Pública, pues sáquelo de una empresa privada en la que allá se desempeñe haciendo las cosas tan bien que tiene la empresa digamos, económicamente tan estable. Pero entonces el debate se trasladó ya al otro lado, ¿no? Pero es que ¿quién va a renunciar de la vida privada, de la empresa privada, a irse a ser un ministro de Estado y acompañar al presidente y ejecutar
cuando es tan sencillo terminar siendo cuestionado por un indebido contrato, por cualquier cosa. Es que iniciar una acción penal contra alguien es muy sencillo y eso es casi que como un arpón. Se lanza el arpón y uno no sabe después cómo para sacarlo, ya después es muy, muy difícil. Entonces, interponer la denuncia, iniciar la causa penal puede resultar muy sencillo y me devuelvo a la misma pregunta. Y entonces, porque el árbitro laudó en contra de una parte, entonces inmediatamente es cuestionado penalmente. Es que ya hablar de un tema penal creo que ya se sale de cualquier situación. Yo creo que esto es un tema meramente jurídico en el cual alguien puede o no puede estar de acuerdo, punto. Pero la decisión fue sustentada jurídicamente. Ahora bien, si comete un delito, pues es otra cosa diferente. Si es la comisión de un delito, pero en lo demás, no. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Y estimado Fabián, a modo de antecedente también, aquí en Perú tenemos un registro nacional de árbitros. Todos los que arbitramos en contrataciones del Estado somos parte de un registro. Ser parte de este registro nos convierte en administrados, administrativamente hablando. Y si eventualmente algún árbitro en contrataciones del Estado comete alguna falta, es sancionado administrativamente de tal manera que incluso puede haber una inhabilitación temporal o permanente para ejercer el rol de árbitro. A lo que quiero decir es, existe por un mal accionar en el rol de árbitro en contrataciones del Estado una regulación normativa que sanciona administrativamente a los árbitros en contrataciones del Estado, incluso inhabilitándolos permanentemente para ejercer, luego de un debido proceso, obviamente, un proceso administrativo sancionador, alguna sanción, algún tipo de sanción. Entonces, frente a este proyecto que busca sobreregular, ya no en el tema administrativo, sino en el tema penal, a nivel, ¿hasta qué punto a nivel internacional, estimado Fabián, tú has tenido acceso a normativa específica que vea algún tipo de sanción a los árbitros, ya sea penal, como bien la ha desarrollado o ha planteado, que coincido con Gustavo, que es una locura, un desarrollo penal, o administrativa? ¿Cómo ves el tema por ahí, estimado Fabián? Gracias, Luis. Voy a subir solo un par de slides que tenía también preparados solo para llegar la discusión. Realmente de entrada pues, la respuesta es que no. Realmente de lo que conozco, mi experiencia, no hay una normativa internacional respecto a sanciones de árbitros. Lo que se ha conocido es, pues, definitivamente como los jueces y como el Poder Judicial, los árbitros también pueden estar sujetos a algún tipo de responsabilidad por algún incumplimiento a sus deberes y sus obligaciones. Tampoco son, pues, personas omnipotentes a las cuales no se les puede llegar como a los jueces, pero en su mayoría, 100% te podría decir que por los deberes relacionados al ejercicio como árbitros van a ser temas que pueden resultar en una responsabilidad civil. O, por ejemplo, dentro del mismo procedimiento de que sean destituidos o que sean, por ejemplo, eliminados de alguna lista en algún centro de arbitraje. Por eso tengo entre signos de interrogación la responsabilidad criminal. Y a nivel internacional sonaron varios casos, pues hace algunos años, empezando con el más reciente, por ejemplo, un árbitro que estaba en un panel de un arbitraje CCI, George Chapiki, es un profesor conocido. Se iniciaron procedimientos en Kenia y Francia, por ejemplo, en contra de este árbitro. El caso de Perú para nuestra audiencia pues es conocido, de Odebrecht, que fueron perseguidos de forma injustificada. También otro caso que sonó mucho hace en 2018, ya hace 4 años,
en Qatar, en donde estos árbitros fueron sentenciados por un laudo que emitieron en contra de un empresario que había sido, que tengo entendido era familiar de un funcionario importante. Resolvieron en su contra y pues el Estado accionó contra ellos de forma injustificada. Y por último, tenemos también una condena, y esta fue una condena civil que fue muy interesante en un caso en donde estuve involucrada. Una de las partes era Puma. Esto fue la Corte Suprema Española. Fue una condena muy alta por tema de supuestos incumplimientos civiles. Entonces vemos pues que ha habido de todo realmente. Con razón o sin razón, pues en cada caso, y como decía Gustavo, por ejemplo, si se va a cometer un delito de fraude, de corrupción, pues esos ya son temas que escapan de la regulación meramente de los árbitros, y ahí ya se van a un aspecto local en el lugar en donde están ejerciendo, y las leyes aplicables pues se aplicarán para ver si se ha cometido un delito. Lo que sucedería de la misma manera con un juez o con un funcionario del Poder Judicial. Pero la respuesta es de que no, realmente no existe una normativa internacional respecto a sanciones de árbitros. Lo que tenemos es lo más cercano a buenas prácticas o códigos de conducta. Y recientemente se ha estado discutiendo, todavía no hay una versión final y emitida, el código que tenemos en pantalla, que es el código de conducta para los adjudicadores en disputas de inversiones internacional. Y, y pues, como muchos de los códigos y muchas de las directrices internacionales, usualmente lo que regulan es el tema de la independencia, la imparcialidad, el tan sonado límite a los múltiples roles, que ha sido muy criticado, al deber de debida diligencia. Y tenemos al final el artículo 11, que es el cumplimiento del código de conducta, que pues son muy bonitas todas estas obligaciones y estas palabras, pero definitivamente es uno de los temas eh, de los que se preocupan todos los actores relevantes, y es el cumplimiento del código de conducta. Y si nos damos cuenta, todavía no tenemos una versión final, pero el número 3, el número 3 del artículo, y si vemos ahí en pantalla el párrafo 131, dice que permanece abierto para consideraciones de posibles sanciones. Entonces, definitivamente, y como pues aquí hay muchos actores que comentan, pero los estados, esto es en el foro de la Comisión de la CNUD y del CIADI, los estados comentan, y definitivamente los estados pues han ido empujando para que esto sea una consideración. Va a ser interesante ver qué resulta al final de este código, y realmente la siguiente pregunta es cómo se podría ejecutar y hacer cumplir. Pero me pareció interesante cuando lo estaba revisando, específicamente en el contexto de nuestra charla, de que es algo que se está contemplando, el tema de las posibles sanciones. Y pues será de ver qué tipo de sanciones, como primera pregunta. Y la segunda pregunta es de qué manera se podrían hacer cumplir. Definitivamente yo creo que esto no está considerando un tema de sanciones penales. Primero, porque no es una competencia en este foro. El tema penal pues es un tema local y nacional. Así que yo creo que podríamos dejar de fuera esa posibilidad, pero va a ser interesante ver cómo se desarrolla el tema y qué tipo de sanciones eh, puedan desarrollarse. Y al final, aquí solo un par de ejemplos más en otras normativas en donde se ha tratado de regular un poco, se han tratado de regular los deberes y las obligaciones de los árbitros sin llegar a, a tener pues ningún tipo de sanción específica. Pero esto lo único que nos muestra es que realmente el arbitraje internacional, y en realidad la comunidad
de los practicantes del arbitraje, de los árbitros, lo que están buscando es que realmente los procedimientos se lleven de la mejor manera y que la conducta de los árbitros sea la mejor. No verse de la óptica de sanciones, sino verse de la óptica de crear buenas prácticas y mejores prácticas. Y Gustavo también nos podrá comentar pues todos los esfuerzos que se hacen o que se han hecho en el centro, en la Cámara de Comercio, para que realmente esto sea una realidad y que no se vea de un lado punitivo, como lo está haciendo ver la iniciativa de ley, sino por el contrario, de un desarrollo de mejores prácticas y de que todos los actores se puedan sentir cómodos al pactar este tipo de método alternativo de resolución de controversias. Perfecto, perfecto, Fabián. Bueno, Gustavo, Fabián, agradecido por sus presentaciones, por sus intervenciones. Ha sido muy ilustrativo y de todo lo comentado, a modo de conclusión, me quedo con estas ideas, ¿no? No existe, como lo comentaba Fabián, un Estado o a nivel internacional en una buena práctica, el hecho que se esté promoviendo sanciones penales en contra de los árbitros. Sí, sanciones administrativas, sí, reglamentos, códigos de conducta, pero que no trascienden en el escenario penal, porque ahí sí, como lo planteaba Gustavo, estaría desmotivándose la labor de los buenos árbitros. O sea, un árbitro que va a resolver una controversia y es posible que por resolver a favor o en contra de una parte, puede, bajo una interpretación, desde una posición, una visión muy particular, una percepción muy particular, decir, vas a ser denunciado por administrar justicia, me parece injusto. Y por otro lado, en la idea final que planteaba también Gustavo, es un contraste, que las comparaciones siempre son negativas, pero para este caso nos sirve como un criterio objetivo. 18 meses para resolver una controversia en un arbitraje en infraestructura, frente a 18 años para resolver esta misma controversia en el Poder Judicial, no es un criterio objetivo válido para sustentar y motivar que un Estado, bajo un interés que desconocemos, decida pasar todas las controversias en contratación estatal del arbitraje al Poder Judicial. Por lo que creemos, a modo personal, o creo a título personal, que no es diligente ni inteligente hacer o tomar estas decisiones, que no serían otra cosa que una crónica de una muerte anunciada del arbitraje en contrataciones, que esperemos no se dé. Nuevamente, te doy el pase, Gustavo y Fabián, para que den sus palabras finales, y siempre agradecido por sus participaciones. No, simplemente agradecer también por esta charla. Yo creo que a veces es importante oír los puntos de vista que se puedan llegar a tener, aprovechando además que somos unos países tan parecidos, tan similares, pero pues claramente cada uno con sus propias particularidades. Creo que aquí no hay otra cosa distinta sino defender el arbitraje, pero defender el arbitraje a partir de los elementos objetivos y claros, que es lo que hemos venido hablando, no por entenderlo como una competencia ni su competidor con la justicia ordinaria, sino en realidad porque son dos mecanismos que pueden llegar a ser de cierta manera complementarios, y hay que dejar es simplemente que las partes elijan el que mejor le convenga sin que uno satanice el otro y viceversa. Así que nada, muchas gracias Luis Enrique por la invitación y por supuesto a Fabián, y espero que nos podamos encontrar en cualquier otro momento. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Gustavo. Fabián. Gracias, Luis Enrique. En la misma línea, realmente creo que es una oportunidad también para que dentro de la comunidad arbitral se sigan impulsando estas buenas prácticas, que de repente por un ejemplo aquí o un caso aquí malo, el Poder Judicial, el Estado reacciona de forma negativa y realmente en lugar de ver todo lo positivo
y ver cómo las controversias se desarrollan de una manera más efectiva, tratan de satanizarlo con este tipo de iniciativas. Y es una oportunidad también para todos los centros y para toda la comunidad arbitral de seguir impulsando las buenas prácticas, que son lo que van a llevar a que realmente las opiniones cambien y que todos se sientan cómodos con este mecanismo que realmente se ha evidenciado que es de mucha ayuda en la resolución de controversias. Realmente gracias, Fabián. Gracias a ambos y sigamos en contacto. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Gracias.